Paz a vosotros, hermanos, y bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del Día del Señor en la Iglesia de Dios Congregación Judá desde la Ciudad de México. Nos da mucho gusto que nos acompañen y que tengan también este deseo por alabar a nuestro Dios y conocer más de la palabra misma de este Dios eterno, y que nos da fortaleza también al comprenderla y también nos da certeza en la fe. Voy a invitarlos a que tengamos esta oración inicial y poner en sus manos de recepción del Día del Señor. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias por las misericordias que has derramado en tu iglesia, porque ha llegado también este día santo y la fortaleza de tu Espíritu Santo se manifiesta en tus hijos. Gracias por la esperanza que tenemos y por las bendiciones que hemos recibido tuyas. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, ahora ya suplicada la misericordia de Dios en este culto, vamos a tener la lectura de la ley de Dios que está ubicada en el libro del Éxodo. En el capítulo 20 leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 la palabra de Dios. Esta dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Gracias a Dios que nos ha permitido tener la lectura de las 10 palabras eternas para que también sean un testimonio vivo en nuestra fe y en nuestra vida. Vamos a escuchar esta alabanza por parte del grupo Urias de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá, que van a entonar este canto que se titula Todo terminará. Esta es una composición hecha por los mismos hermanos del grupo y así lo han cantado, y Dios les bendiga. Sigan adelante.
Gracias a Dios por estas alabanzas. Dios bendiga a nuestros hermanos y sigamos adelante en el crecimiento espiritual. Y para eso vamos a tocar hoy un tema de mucho interés para nuestro crecimiento espiritual, y el título de este tema se titula así, o vaya, el nombre de este tema será el Espíritu Santo. Vamos a comprender el alcance, el propósito. ¿Es una persona? ¿Es un ser divino? ¿Qué es el Espíritu Santo? Para que lo vayamos comprendiendo conforme a la palabra de Dios y no las interpretaciones que las personas quieren dar. Voy a suplicarles que me acompañen a leer en el libro de Juan o en el Evangelio de Juan según el capítulo 16, versos 7 al 15 que leeremos para irnos ubicando en cuanto a este tema acerca del Espíritu Santo. Vamos a leerlo, dice así: Empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os los enviaré. Cuando Él viniere, redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podréis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir, y me glorificará, porque tomará de lo mío, y Él os hará saber. Todo el que tiene a mi Padre, mío es, pero eso dije, tomaré de lo mío y os haré saber. Estas son las enseñanzas del Maestro Jesucristo, el cual nos da la enseñanza acerca de la explicación de que Él tendría que retirarse del mundo porque así tendría que suceder. Si ubicamos la lectura, está hablando acerca del tiempo en el cual el Maestro va a ser sacrificado, y dice: pero yo no, aquel Espíritu de verdad, el cual los va a guiar, como dice aquí, en cuanto a justicia, en cuanto a redarguir el pecado y en cuanto a juicio, ese Espíritu de consuelo vendrá a ustedes. Y dice: y parte es de mí, pero principalmente emana del Padre Eterno, que eso lo iremos viendo conforme avancemos en este análisis. Aquí es de llamar la atención el término que utiliza, porque dice aquel Consolador. No, Cristo Jesús, según la teoría trinitaria, sería la misma persona. Al decir que es el Padre, el Hijo y el mismo Espíritu Santo, la misma persona, no sería una contradicción estar escuchando al Señor Jesucristo que dice: os enviaré un Consolador. Esa es la parte donde ninguna de esas teorías se ajustan, porque no tienen fundamento bíblico. Hemos dicho muchas ocasiones que el pueblo judío no cree en un Dios trino. ¿Por qué tendríamos que creer nosotros, que somos escuchantes o discípulos del Maestro Jesús, cuando la base de su predicación principalmente está puesta, emanada del Padre Eterno, el cual dice: esta doctrina que yo predico no es mía, sino del Padre Eterno? ¿Por qué tendría que existir una Trinidad? Ese es el punto donde la gente pues no entiende esa palabra de Dios, y es simplemente un tema lógico, no es un misterio, es un término de lógica. Bueno, dice: conoceréis varias maneras para el Espíritu de verdad. Conocemos varias formas, como le llamamos al Espíritu de Dios, que es el Espíritu de verdad, el Consolador o el Espíritu Santo. En diferentes momentos de la palabra de Dios así se conoce ese Espíritu de Dios. Vamos a leer ahora Juan 15:26, con la idea también de ir escudriñando estos versos e ir comprendiendo la importancia que tiene el tema. Sí, ahora bien, antes de leerlo dice: ¿el Espíritu Santo qué es? ¿Es una persona? ¿Es el poder de Dios? ¿Qué es en realidad para la palabra de Dios ese Espíritu Santo? Vamos ahora sí a leer Juan 15:26, dice: Empero cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí.
Aquí está. El Espíritu Santo procede del Padre, viene del Padre, pero Cristo Jesús lo envía. Y esa es la parte importante que debemos de comprender. No es un espíritu el cual sea independiente, porque es la manifestación del poder de Dios y de su voluntad para con nosotros. Y ese espíritu, como iremos analizando, pues se manifiesta principalmente en la iglesia de Dios. ¿Y por qué en la iglesia de Dios? Porque ahorita voy a explicar esas razones. Sin embargo, aquí dice, empero cuando viniere, dice, ya os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Dice, este es el que procede del Padre. Y aquí nos hace recordar, por ejemplo, cuando Cristo Jesús fue bautizado, y en ese bautismo dice que se manifestó el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo o el Consolador en una forma corporal de paloma, porque se estaba acercando a Cristo Jesús como una manifestación del reconocimiento de su bautismo, como el reconocimiento también del amor de Dios como Padre eterno. Tanto que se dice en la palabra de Dios que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o he hallado contentamiento. Esa es la parte donde este espíritu, porque al ser un espíritu pues no es una persona, no tiene una forma corporal, o se manifestará en una forma corporal como mencioné, en una paloma, pero con la indicación de Dios, no con su voluntad, sino que se va a manifestar en las personas también. Eso vamos a irlo explicando paulatinamente. Dice así, ¿cómo fue cumplida esta promesa al tener entre nosotros al Consolador? ¿Cómo se cumplió? Bueno, el Espíritu Santo naturalmente no podía estar porque estaba el Señor Jesucristo y Él era el que nos guiaba, y mientras Él estuviera en su misión en la tierra en la primera ocasión, ese Espíritu tendría que estar manifestándose. Ahora bien, fue una promesa dada por Cristo Jesús para su pueblo y para su iglesia. Vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 8 en este libro de los Hechos para comprender un poquito más. Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Aquí dice que recibiréis la virtud del Espíritu Santo. Y una virtud es aquella capacidad que se tiene para producir un determinado efecto positivo, la virtud medicinal de una planta, por ejemplo. Es decir, su esencia es una virtud, es decir, una manifestación del poder de Dios en nosotros. Eso es lo que se comprende, porque esa es la virtud que se tiene del Espíritu Santo. Ahora bien, cuando Cristo Jesús muere, le pide a sus discípulos que se acerquen en aquel día del Pentecostés, que nadie se aleje de Jerusalén, porque recibirán el don del Espíritu Santo. Y ese es el pensamiento que tenemos conforme a su llegada del Espíritu Santo, aquella promesa dicha desde el capítulo 15 de Juan 16 también, de quién era este Espíritu y de dónde provenía y cuál sería su función, y que sería la manifestación para guiarnos a justicia, juicio y también para exhortarnos para tener ese cambio en nuestras vidas. Vamos a continuar a leer ahora en el libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 42 al 49, esta parte en la Biblia, dice así. Sé que predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de la potencia de lo alto. Aquí está a lo que referíamos, de que les pide a sus seguidores, a sus discípulos, aquellos hermanos que querían conocer a Cristo Jesús y seguirle a pesar de que había muerto, les toma esa recomendación, les dice esa recomendación, dice no se aparten de aquel momento, dice de la ciudad, porque vendrá para ustedes esa potencia venida de lo alto. Entonces al Espíritu de Dios también se le conoce como potencia venida de lo alto. Ahora, ¿cuál sería ese propósito y cuánto tiempo estarían esperando?
Normalmente las personas llaman esos grupos o agrupaciones pentecosteses, dado el día del Pentecostés que se fue manifestado el Espíritu Santo, porque vamos a ver un poquito de historia o de comprender qué es lo que está pasando. Cristo Jesús, el Señor Jesús, muere al inicio de la Pascua y después vino la semana o el tiempo de los panes sin levadura. Según la ley de levítica establecida para las fiestas, tendrían que pasar 50 días para llegar a la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta agrícola principalmente, y era una de las tres fiestas o una de las fiestas que están marcadas en Levítico, y también parte de aquellas en la cual era la obligación del pueblo ir a Jerusalén a celebrar a Dios al menos una vez al año de esas tres festividades. Y entonces es por eso que se les pide a aquellos seguidores de Cristo Jesús, pasado ese tiempo, pues que ya Cristo Jesús estaba ascendiendo al cielo, había ascendido al cielo, había estado con los discípulos manifestándose en varias formas, de que había resucitado para que no quedara duda. Y entonces sucede lo siguiente. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 1 y 6. Lo que dice aquí dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones de debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Aquí muchas personas toman esto como base para decir que llegan lenguas angélicas, pero aquí es muy clara la palabra de Dios, que cuando estaban reunidos en ese aposento alto donde es derramado o donde llega el Espíritu Santo a todos aquellos discípulos de Cristo Jesús o parte de esa iglesia nueva que Cristo Jesús había formado, que ya se habían bautizado, que habían creído en Cristo Jesús, desciende ese Espíritu. Y se cree que hay lenguas angélicas, pero aquí está muy claro que lo que se desciende son lenguas naturales, lenguas humanas, las cuales son comprensibles a todos ellos porque se admiraban en escuchar las lenguas nativas de muchas personas que habían ido a la fiesta de Pentecostés. Por eso es que estaban ahí reunidos de tantas nacionalidades y no de nacionalidades fuera de los judíos, porque la fiesta era para los judíos y las personas que les interesaban eran precisamente judíos activos. Pero aquí empezó la predicación, tanto que Pedro da uno de sus primeros discursos y se convierten miles de personas en esa predicación pidiendo o buscando el arrepentimiento. El Espíritu Santo entonces desciende sobre la iglesia en aquel momento y es puesto sobre todos ellos la potencia de ese Espíritu, como esa potencia venida de lo alto, el cual los guiaría a toda verdad. Sin embargo, no es la única manifestación que se tiene, ni es la forma, creo yo, como nos deja la enseñanza bíblica para comprender que el Espíritu Santo que habite en cada miembro de la iglesia, porque esa es la diferencia que explica Juan cuando él bautiza, dice: yo los bautizo, estoy hablando de Juan el Bautista, dice: yo los bautizo para remisión de pecados, pero viene otro tras de mí que os bautizará en espíritu y en verdad y en fuego. Ese sí es lo que se describe. Pero ¿cuál es ese bautismo del Espíritu Santo? Significa que cada vez que nos reunimos, ese Espíritu Santo nos esté bautizando, esté bajando a nosotros, o deberá de permanecer en la iglesia. Eso es lo que nosotros tendremos que comprender, que es un espíritu y este espíritu proviene del Padre Eterno y es enviado por el Señor Jesucristo para darnos consolación. Ahora bien, ¿cómo es ese Espíritu Santo que se transmite a cada miembro de la iglesia y por qué permanece en ellos? Vamos a leer en el libro de los Hechos esta explicación en el capítulo 8. Leeremos desde el verso 13 hasta el verso 17 y dice así:
Y el mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose, se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les envió a Pedro y a Juan, los cuales venidos orando a ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Esa fue la forma y es la forma actual en la cual el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. No desciende a través de una manifestación de escándalo, de gritos, de voces angélicas que no las entiende nadie, sino que este Espíritu desciende para manifestar la verdad en cuanto somos bautizados, porque como dice aquí la palabra de Dios, aquellos hermanos de Samaria que habían creído habían bajado a las aguas del bautismo, pero no habían recibido la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, este Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía a toda verdad, y este Espíritu es el que permanece en nosotros, es el Espíritu que nos da esa certeza de que las cosas van cambiando en nuestro interior y van reconociendo, como decía el Señor Jesucristo, de juicio y de justicia, para que nosotros podamos comprender la diferencia entre la justicia de los hombres y la justicia de Dios, e irnos apegando cada día más a la palabra de Dios y nuestro comportamiento también. Y se manifiesta en nosotros esa esperanza también que se mantiene viva. Y este importante testigo que dice que nos guía a toda verdad, pues es el Espíritu de Dios. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 14, versos 16 y 18, lo siguiente. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, mas vosotros le conocéis porque está en vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí el Señor Jesucristo dice, ese Espíritu de verdad, el Consolador, dice, que los va a guiar y que permanecerá con ustedes, dice, el Espíritu de verdad. Y si es el Espíritu de verdad, nos guía a toda verdad, porque como explica el Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará o os hará libres, como quiera usted interpretar ese verso. Pero esa libertad viene conforme al conocimiento de la palabra de Dios y el cambio de conducta que esperamos. Así es que dice el Espíritu, dice, el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no ha comprendido, no ha hecho pacto con Dios por medio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hay ese compromiso de cambiar de vida y cambiar y acercarnos para ser mejores personas y comprender también su palabra y comprender sus mandamientos. Esa es la parte importante en la cual no debemos de perder de vista. Dice, el mundo no le puede recibir, y a pesar de que está en el mundo, no es de este mundo, porque nosotros tampoco somos de este mundo. Porque aunque vivimos en él, nuestro deseo es y el propósito de nuestra vida espiritual es ser parte de aquel mundo venidero, o aquella generación santa que espera a Cristo Jesús para su venida y entonces reinar con él. Ese es el propósito. Y dice, no lo puede ver, ¿por qué? Porque no tiene esa santidad, porque no tiene también ese propósito, no tiene esa limpieza, no ha sido limpiada. El mundo, cuando uno es bautizado, es limpiado de los pecados, y a pesar de que los pecados que tenemos, este sacrificio de Cristo Jesús nos limpia de él, y es simplemente acceder y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, y para que este beneficio, esa gracia sea aplicada en nuestras vidas, pues no significa que ya el hecho de que el Espíritu Santo esté con nosotros, pues ya pues no significa de que estemos ya dejados o alejados del pecado. Al contrario, tendremos que alejarnos del pecado, pero buen consolador, como dice la palabra, nos va a guiar a verdad y nos va a guiar a paz y nos va a guiar, y si dejamos que nos guíe, porque también nuestro comportamiento puede hacer que ese Espíritu Santo se aleje definitivamente de nosotros y caigamos en errores peores, como dice el apóstol Pablo allá en el libro de los Hebreos,
que dice que una vez que fuimos bautizados en Cristo Jesús y volvemos al tiempo del pasado, dice, seremos como aquellos perros que se comen su vómito, que después de haber salido de la suciedad y haber sido limpiados, volvemos otra vez a un comportamiento así, de retraso, de pérdida de fe y de pérdida también y creación de pecado. Así es que si este espíritu también lo alejamos con ese comportamiento, él también se alejará de nosotros. Pero si nosotros permitimos que ese espíritu permanezca en nosotros y que nosotros mantengamos este templo que es nuestro cuerpo, para que recibamos ese Espíritu Santo en santidad, así se habrá de manifestar en nuestras vidas. Dice así en Juan 7:38, dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, ríos de agua viva correrán de su vientre. El que cree en Cristo Jesús, como dice las Escrituras, no como aquella tema que hemos tratado acerca de que Cristo Jesús no es Cristo Jesús el que predican las personas, porque no es el que dice la palabra de Dios, porque aquí dice el que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como se me ocurre a mí, como se le pudiera ocurrir a algún dirigente de alguna otra iglesia, sino como dicen las Escrituras. Y si nos apegamos a las Escrituras, nos obliga a estudiar y nos obliga también a comprender detalles que nosotros tendremos que esculcar en las palabras, escudriñar esas palabras y comprender. Pero tampoco es algo, como diríamos, un misterio, porque la evidencia bíblica está manifiesta para todos nosotros. Solamente es necesario que comprendamos un poco más de la palabra. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 12 lo siguiente. Nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que de Dios nos es dado. Aquí está la explicación. Nosotros nos hemos limpiado no para recibir el espíritu del mundo, porque en ese estábamos. Un espíritu de perdición, un espíritu de pecado, un espíritu de perdición de la carne completamente, diciendo que lo bueno era malo y lo malo era bueno. Así es que pues ese no es el Espíritu de Dios, sino que el Espíritu de Dios, para que lo conozcamos, lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado es este mundo con problemas, etcétera, pero también nos ha dado la oportunidad por medio del sacrificio de Cristo Jesús para que cambiemos completamente y tratemos de mejorar en nuestra vida personal y tratemos de mejorar en cualquier sentido, para que este espíritu también nos guía. Y no es un espíritu que va saliendo y entras, porque una vez que es depositado hacia nosotros por medio de la imposición de las manos, ese espíritu deberá permanecer en nosotros hasta que perdamos el último hálito de vida, y así nos guíe hasta que podamos también tener la esperanza de la resurrección y estar en el reino de Cristo Jesús. Vamos a leer Hechos 5:32 de la palabra de nuestro Padre Eterno, Hechos 5:32, que dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice que ellos eran testigos, aquellos apóstoles que estaban escribiendo estos eventos o viviendo estos eventos, y dicen, nosotros somos testigos de ello, pero también el Espíritu Santo que ha morado, el de Dios que es dado a los que le obedecen. Entonces también ese testigo fiel que es el Espíritu Santo testifica en nuestras vidas lo que ha de ser, y tiene su función hasta un día que se ha determinado. Si usted tiene duda un poquito más sobre este tema, acerca de cuánto tiempo estará el Espíritu Santo manifestándose en la iglesia, yo le invito a ver aquella predicación o par de predicaciones donde se explica acerca de los dos testigos. Siguiendo con nuestro tema, hermanos, vamos a tratar de comprender cuál es la labor de ese espíritu, porque ya hemos visto que el Mana del Padre no es una persona, no es más que la influencia o el poder divino, el poder de Dios, el poder del Eterno, poder celestial, como usted quiera llamarlo, pero no es una persona ni es una deidad a la cual tengamos nosotros que estar adorando o creyendo que adoramos y que es parte de una Trinidad. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Voy a suplicarles que me acompañen a leer en 1 de Juan 4, 12, 13,
que esa es la parte en la cual vamos a estar analizando ya en esta parte final de la predicación. Dice así: ninguno vio jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor permanece en nosotros. En esto conoceremos que estamos en Él, Él en nosotros y que Él nos ha dado de su Espíritu. Estas bellas palabras que escribe Juan dice que nosotros comprendemos que ese Espíritu ha descendido en nosotros. Pero ese Espíritu también nos hace comprender que aunque no hemos visto al Dios eterno, nosotros manifestamos el amor de Dios en nosotros y entre nosotros como hermanos, porque aquel que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, también hace las obras de Dios. Y dice, Dios está en nosotros. Claro que está en nosotros, porque si ese Espíritu que nosotros permitamos que obre en nuestras vidas, que en nuestro comportamiento, en nuestro razonamiento, tendremos esa unidad con nuestros hermanos y también tendremos esa paz con todo el mundo y principalmente con nosotros. Dice el verso 13, dice, esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, que Él nos ha dado de su Espíritu. En eso conocemos esa verdad. Así es que este Espíritu es una fortaleza para la iglesia, es un consolador. No es una persona, como ya lo hemos explicado, y viene y emana del Padre Eterno y está enviado por Cristo Jesús, porque así fue la promesa, y es el que guía a la iglesia a toda verdad. Así es que dejemos que este Espíritu también nos guíe, que este Espíritu nos enseñe también y que nos permita caminar cerca del Dios eterno y hacer su voluntad. Esa es parte de que lo que Dios está en nosotros, y si Dios está por medio de su Espíritu de nosotros en nuestras vidas, pues entonces ese Espíritu nos guíe a la vida eterna. Dios les bendiga y paz a vosotros.
El canto de Moisés es el canto que hemos escuchado, hermanos, para esta alabanza que ha preparado mis hermanos del grupo Urias. Que Dios les bendiga y sigan adelante. Vamos a tener esta participación y la oración final. Bendito Dios que moras en la altura de los cielos, Señor, te damos gracias por las misericordias que has derramado en tus hijos, porque no te has olvidado de nosotros, por esta palabra también que nos fortalece y nos llena. Llénanos de tu paz y de tu misericordia, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, las noticias o recomendaciones que tenemos son 3. La primera es de que el templo está abierto y les rogamos, hermanos, también que nos apoyen con las reglas de sanitización, que son llevar cubreboca y limpiarse las manos con gel al llegar, y también pues pasar por los tapetes sanitizantes. El templo pues sigue abierto, pero dado que el número de contagios está aumentando, nuestra recomendación es tener siempre cuidado y cuidarnos en el templo. Hasta ahorita todo va en forma adecuada. Lamentablemente todavía hay decesos, pero pues seguiremos orando para que Dios nos siga protegiendo. Por otro lado, también está la escuela sabática, que hay que estudiarla y hay que participar en ella. Así es que yo les recomiendo que vayan a la página de la Iglesia de Dios, www.iglesiadediosjuda.com, y ahí hay una sección en el menú que dice escuela sabática, y ahí puede registrarse para que se les envíe la escuela sabática en formato PDF, o si bien quieren el formato tradicional que está impreso, pues nada, mándenos un mensaje al teléfono que aparece en Facebook. Por último, hermanos, les recuerdo que no nos deje de participar o no deje participar en los cultos que se transmiten por las redes digitales, que es Facebook, YouTube principalmente, y también Twitter. Dios les bendiga, hermanos, y síganos para que usted también sea parte de este fortalecimiento espiritual, pero también ayúdenos a compartir los estudios para que la expansión del Evangelio llegue a más lugares y a más personas. Eso es todo, hermanos. Dios les bendiga y paz a vosotros.